Durante años, el nombre de Tania Rincón ha estado asociado con profesionalismo, carisma y cercanía con el público. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos de los reflectores y las sonrisas televisivas, existe una historia marcada por decisiones difíciles, aprendizajes profundos y una reconstrucción emocional que no ocurrió de la noche a la mañana. Hace 14 años, su vida tomó un giro que marcaría su destino para siempre. Lo que en algún momento fue un proyecto compartido, una ilusión construida con amor, terminó transformándose en un punto de quiebre. El divorcio no solo representó el final de una relación, sino el inicio de un proceso interno mucho más complejo, el de reencontrarse consigo misma. El fin de una relación significativa nunca es sencillo. Para Tania, aquella separación no fue un escándalo mediático ni un evento lleno de polémica. Por el contrario, fue un proceso íntimo, silencioso, vivido con la dignidad que la caracteriza. Pero eso no significa que haya sido fácil. Detrás de cada decisión hay noches de dudas, conversaciones difíciles y momentos de introspección. En aquel entonces, Tania tuvo que enfrentarse a una de las preguntas más complejas que puede hacerse cualquier persona. ¿Quién soy ahora, sin esa parte de mi vida que creía permanente? Ese cuestionamiento no solo tocó su vida personal, sino también su estabilidad emocional. Porque cuando una historia termina, no solo se pierde a la otra persona, sino también la versión de uno mismo que existía dentro de esa relación. Durante los primeros años tras el divorcio, Tania optó por enfocarse en su carrera. El trabajo se convirtió en su refugio, en su forma de canalizar emociones y mantenerse firme ante la incertidumbre. La televisión, los proyectos y la constante exposición pública ayudaron a construir una imagen de fortaleza. Pero la realidad es que el tiempo no borra automáticamente las heridas. El duelo emocional no tiene un calendario definido. Hubo momentos en los que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Momentos en los que las preguntas sin respuesta parecían multiplicarse. ¿Fue la decisión correcta? ¿Podría haber sido diferente? ¿Qué sigue ahora? Estas dudas, lejos de debilitarla, comenzaron a moldear una nueva versión de sí misma. Uno de los aspectos más difíciles después de una ruptura es aprender a convivir con la soledad. No se trata de estar físicamente sola, sino de reconstruir el equilibrio interno sin depender de otra persona. Para Tania, este proceso fue fundamental. Aprendió a redescubrir sus propios intereses, a disfrutar su tiempo, a reconstruir su identidad más allá de una relación. Este periodo, aunque complejo, fue también una etapa de crecimiento personal. La soledad dejó de ser un enemigo para convertirse en una aliada. Fue ahí donde comenzó a surgir una nueva perspectiva. No se trataba de llenar un vacío, sino de construir una vida completa desde dentro. Con el paso de los años, lo que alguna vez fue dolor, empezó a transformarse en aprendizaje. Cada experiencia, cada error, cada momento de incertidumbre contribuyó a una evolución emocional profunda. Tania no solo sanó, sino que también redefinió lo que significaba el amor para ella. Ya no se trataba de idealizar, ni de depender, ni de construir expectativas irreales. El amor, en esta nueva etapa, debía ser algo diferente, más consciente, más equilibrado, más auténtico. A diferencia de muchas figuras públicas, Tania nunca convirtió su vida personal en un espectáculo. Su proceso fue discreto, casi invisible para el público. Ese silencio no fue casualidad. Fue una elección, una forma de proteger su espacio emocional, de evitar juicios externos y de vivir su proceso de manera genuina. Porque no todo lo que importa necesita ser compartido. Y quizás, en ese silencio, se encontraba la clave de su transformación. 14 años pueden parecer mucho tiempo, pero en realidad representan un camino lleno de etapas, aprendizajes y cambios internos. La Tania que salió de aquel divorcio no es la misma que vemos hoy. Hoy es una mujer más segura, más consciente de su valor, más clara en sus decisiones. Una mujer que ya no busca completar su vida a través de otra persona,
sino compartirla desde una posición de plenitud. Y es precisamente esa transformación la que hace que su historia sea tan poderosa. Porque no se trata solo de encontrar un nuevo amor. Se trata de convertirse en la persona que está lista para recibirlo. Un nuevo comienzo que aún no se revela completamente. Hay una sensación constante de que algo está por cambiar. Como si todos estos años de crecimiento, de introspección y de reconstrucción emocional estuvieran preparando el terreno para una nueva etapa. Una etapa que no nace desde la necesidad, sino desde la elección. Pero antes de llegar a ese punto, era necesario atravesar el camino completo, aceptar el dolor, aprender de él, transformarlo. Porque sólo así, después de 14 años, se puede hablar de un verdadero nuevo comienzo. Después de más de una década de reconstrucción personal, crecimiento emocional y redescubrimiento interior, la vida de Tania Rincón parecía haber alcanzado un equilibrio sereno. Ya no había urgencia, ni presión, ni expectativas impuestas por el tiempo o la sociedad. Todo lo que había construido en esos 14 años tenía un propósito claro: vivir en paz consigo misma. Y sin embargo, es precisamente cuando uno deja de buscar, cuando algo inesperado puede aparecer, cuando el amor deja de ser una prioridad y se convierte en posibilidad durante años. Tania había aprendido a vivir sin depender de una relación sentimental. Su felicidad ya no estaba condicionada por la presencia de otra persona. Su mundo estaba lleno. Trabajo, proyectos, amistades, momentos personales. Había aprendido una verdad fundamental. El amor no debe ser una necesidad, sino una elección. Por eso, cuando nuevas personas comenzaron a cruzarse en su camino, no existía la prisa por etiquetar, definir o proyectar. Ya no era la misma mujer que años atrás soñaba con certezas inmediatas. Ahora observaba, sentía, analizaba, sin perder su centro. Un encuentro que no parecía extraordinario. Pero lo cambió todo. Las grandes historias no siempre comienzan con fuegos artificiales. A veces, empiezan con una conversación sencilla, una coincidencia casual, una conexión que no busca imponerse. No hubo titulares, no ni declaraciones impactantes, solo una sensación distinta, una tranquilidad inesperada, una forma de comunicarse que no exigía explicaciones constantes. Por primera vez en mucho tiempo, Tania no sentía que debía demostrar nada. Y eso, en sí mismo, era algo completamente nuevo. Reconocer lo diferente, una señal clara de evolución. Una de las cosas que más llamó la atención en este nuevo vínculo fue la ausencia de conflictos internos. No había dudas constantes, ni inseguridades que dominaran sus pensamientos. Esto no significaba que todo fuera perfecto. Significaba algo más importante. Era diferente, y Tania lo sabía. Porque cuando una persona ha vivido lo suficiente, ha aprendido de sus errores y ha sanado sus heridas, desarrolla una especie de intuición emocional. Sí, una capacidad para distinguir entre lo que ilusiona y lo que realmente construye. Esta vez no había prisa por definir el futuro. Había presencia en el presente, el miedo silencioso, cuando el pasado intenta regresar. Pero incluso en los momentos más tranquilos, el pasado puede aparecer en forma de dudas silenciosas. ¿Y si vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si esto también termina? ¿Vale la pena arriesgarse otra vez? Estas preguntas no eran nuevas. Formaban parte de cualquier persona que ha atravesado una ruptura significativa. Y Tania no fue la excepción. Sin embargo, esta vez reaccionó de manera distinta. En lugar de huir o cerrar la puerta, decidió enfrentar esos pensamientos con madurez. Entendió que el miedo no era una señal para detenerse, sino una invitación a avanzar con conciencia. Porque amar de nuevo no significa olvidar el pasado. Significa aprender a no dejar que el pasado controle el presente. Una de las mayores transformaciones en esta nueva etapa fue la forma en que Tania se relacionaba consigo misma dentro de la relación. Antes, como ocurre en muchas historias, existía una tendencia a priorizar al otro, a adaptarse,
a ceder más de lo necesario. Ahora, no. Ahora había límites claros, respeto por su espacio y, sobre todo, una comprensión profunda de su propio valor. Esto cambió completamente la dinámica, porque el amor dejó de ser una entrega total sin condiciones y se convirtió en un intercambio equilibrado, consciente y saludable. Las pequeñas cosas, el verdadero indicador del cambio. No fueron los grandes gestos los que marcaron la diferencia en esta historia. Fueron los detalles, las conversaciones sin presión, los silencios cómodos, la sensación de ser comprendida sin necesidad de explicar todo. Ese tipo de conexión no se construye rápidamente. Es el resultado de dos personas que llegan a un punto de madurez emocional. Y eso es lo que hacía que esta relación fuera especial. El tiempo como aliado, no como enemigo a diferencia del pasado. Esta vez no había prisa. No había necesidad de definir qué somos en las primeras semanas. No había urgencia por proyectar un futuro inmediato. El tiempo dejó de ser una presión y se convirtió en un aliado. Cada etapa se vivía con naturalidad. Cada avance ocurría sin forzarse. Y eso permitió que la relación creciera de forma sólida, sin expectativas irreales. Ni quizás el momento más significativo de este capítulo no fue el encuentro en sí, sino la decisión interna que Tania tomó. Después de 14 años, decidió abrirse nuevamente al amor. No porque lo necesitara, no porque sintiera un vacío, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando el amor nace desde la elección y no desde la necesidad, tiene una base mucho más fuerte. Una historia que comienza sin promesas, pero con verdad. Lo que empezó como una conexión tranquila comenzó a tomar forma poco a poco. Sin anuncios, sin expectativas públicas, sin presión externa. Solo dos personas construyendo algo real. Y aunque el futuro aún no estaba escrito, había una certeza que no podía ignorarse. Esta vez, no se trataba de repetir una historia. Se trataba de escribir una completamente nueva. El inicio de algo que parecía imposible años atrás. Si alguien le hubiera dicho a Tania, años después de su divorcio, que volvería a sentir esta calma, esta conexión, esta apertura, probablemente no lo habría creído. Porque hubo un tiempo en el que el amor parecía lejano, incluso innecesario. Pero la vida tiene una forma curiosa de sorprender. Y cuando uno está listo, cuando el proceso interno ha sido completo, cuando la paz ya existe dentro, es cuando algo nuevo puede entrar sin romper nada. Después de ese reencuentro inesperado con el amor, la vida de Tania Rincón entró en una etapa completamente distinta. No se trataba ya de emociones intensas o descubrimientos iniciales, sino de algo mucho más complejo y profundo. Construir una relación real en la vida cotidiana. Porque enamorarse puede ser espontáneo, pero sostener una historia auténtica requiere decisiones conscientes todos los días. Del sentimiento a la construcción, el verdadero desafío. El paso del enamoramiento a la construcción es donde muchas historias fracasan. Es el momento en el que la ilusión se encuentra con la realidad. Horarios, responsabilidades, diferencias, prioridades. Tania lo sabía. Ya no estaba viviendo una historia idealizada. Esta vez, entendía que el amor no se trata solo de sentir, sino de construir. Y construir implica escuchar incluso cuando no es fácil. Ceder sin perderse. Hablar con honestidad, incluso en momentos incómodos. Esta nueva etapa no estaba basada en promesas vacías, sino en acciones concretas. Uno de los mayores aprendizajes de Tania a lo largo de los años fue no perderse dentro de una relación. En el pasado, como ocurre con muchas personas, había momentos en los que la identidad individual se diluía en el vínculo, pero ahora todo era diferente. Había una regla clara, aunque nunca se dijera en voz alta: amar sin dejar de ser uno mismo. Esto significaba mantener sus propios espacios, sus proyectos personales, su independencia emocional. Y curiosamente,
Eso fortalecía la relación en lugar de debilitarla. Porque cuando dos personas están completas por sí mismas, no se necesitan para sobrevivir. Se eligen para compartir. Si hubo algo que marcó una diferencia radical en esta nueva historia, fue la forma de comunicarse. Ya no existían los silencios llenos de tensión ni las suposiciones que generan conflictos. En su lugar, había conversaciones abiertas, sinceras y, sobre todo, respetuosas. Tania aprendió que no todo debe guardarse, no todo debe reaccionarse impulsivamente, y no todo conflicto es negativo. De hecho, entendió algo clave. Las diferencias no destruyen una relación. La falta de comunicación sí. Este cambio permitió que la relación evolucionara de manera más sólida y estable. A diferencia de lo que muchas personas creen, las relaciones no se definen por los grandes momentos, sino por las pequeñas decisiones diarias. Decidir quedarse. Decidir escuchar. Decidir confiar. En esta etapa, Tania comenzó a valorar esas elecciones cotidianas que, poco a poco, construyen algo duradero. No se trataba de gestos espectaculares, sino de constancia. Y en esa constancia, encontró algo que antes parecía inalcanzable: tranquilidad emocional. En muchas relaciones, el respeto se convierte en una consecuencia del tiempo. Pero en esta historia, fue la base desde el inicio. Había un reconocimiento mutuo del espacio del otro, de sus decisiones, de sus tiempos. Y eso generó una dinámica completamente distinta. Porque cuando existe respeto real, no hay necesidad de controlar, ni de imponer, ni de demostrar constantemente. Todo fluye desde un lugar mucho más natural. El pasado ya no como carga, sino como aprendizaje. Una de las transformaciones más importantes en Tania fue su relación con su propio pasado. Durante años, ese pasado había sido una referencia constante, a veces incluso una sombra. Pero ahora, ya no pesaba de la misma manera, y se había convertido en aprendizaje. Cada error, cada momento difícil, cada decisión complicada, ahora tenía un sentido. No para lamentarse, sino para entenderse mejor. Y gracias a eso, podía vivir el presente sin comparaciones, sin miedo constante, sin expectativas irreales. Lo que Tania encontró en esta etapa no fue una felicidad explosiva ni una emoción constante. Fue algo mucho más valioso. Estabilidad. Esa sensación de paz que no depende de factores externos. Ese equilibrio que permite disfrutar sin ansiedad. Esa seguridad interna que no necesita validación constante. Y aunque puede parecer algo sencillo, en realidad es uno de los logros más difíciles de alcanzar. Porque requiere tiempo, madurez y un trabajo personal profundo. Uno de los mayores cambios en esta nueva relación fue la ausencia de dependencia emocional. Tania ya no amaba desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir. Esto significa que no había necesidad de controlar. No existía la ansiedad constante. No había una búsqueda de validación permanente. Y eso transformó completamente la experiencia. Porque el amor dejó de ser una fuente de estrés y se convirtió en un espacio seguro. Durante mucho tiempo, la felicidad estuvo asociada a momentos intensos, logros visibles o relaciones idealizadas. Pero en esta etapa, Tania descubrió una nueva definición. La felicidad no es algo que llega de golpe. Es algo que se construye en lo cotidiano. En una conversación tranquila, en una mirada cómplice, en un día sin conflictos. Esa forma de felicidad, más silenciosa pero más profunda, fue la que comenzó a llenar su vida. Un presente sólido, sin necesidad de promesas exageradas. A diferencia del pasado, esta vez no había promesas grandiosas sobre el futuro, no porque faltara compromiso, sino porque había algo más importante: coherencia en el presente. Cada acción respaldaba lo que se sentía. Cada decisión tenía sentido dentro de la relación. Y eso generaba una confianza que no necesitaba palabras constantes. La mujer que eligió de nuevo, pero desde otro lugar. Después de 14 años,
Tania no solo encontró una nueva historia, sino una nueva forma de vivir el amor. Ya no era la mujer que buscaba respuestas afuera, era una mujer que había construido su propio equilibrio interno. Y desde ese lugar eligió amar otra vez, no como antes. Y no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Después de un largo recorrido emocional, marcado por el aprendizaje, la reconstrucción y la evolución personal, la historia de Tania Rincón llega a un punto que no representa un final, sino un verdadero comienzo. Porque encontrar el amor después de 14 años no es simplemente iniciar una nueva relación. Es cerrar un ciclo interno y abrir otro desde un lugar completamente distinto. Un nuevo comienzo sin expectativas irreales. A diferencia de las etapas anteriores de su vida, este nuevo inicio no está cargado de expectativas idealizadas ni promesas imposibles. No hay urgencia por definir el futuro en términos absolutos. No hay necesidad de demostrar nada al mundo. No hay presión por cumplir con un modelo de relación. Lo que hay es claridad. Tania ha entendido que el amor no necesita ser perfecto para ser real, y que la estabilidad emocional vale más que cualquier historia idealizada. El amor como elección consciente. Si algo define esta etapa es la forma en que Tania vive el amor, como una elección diaria. Ya no se trata de emociones impulsivas o decisiones precipitadas. Se trata de algo más profundo. Elegir quedarse incluso en los días difíciles. Elegir escuchar antes que reaccionar. Elegir construir en lugar de abandonar. Este tipo de amor no nace de la intensidad, sino de la conciencia, y eso lo hace más fuerte. La madurez emocional. La verdadera protagonista de esta historia más allá de la relación en sí, lo que realmente destaca es el nivel de madurez emocional que Tania ha alcanzado. Ha aprendido a reconocer sus emociones sin negarlas, establecer límites sin culpa, amar sin perder su identidad. Esta madurez no llegó de forma inmediata. Fue el resultado de años de experiencias, errores y aprendizajes. Y es precisamente eso lo que hace posible este nuevo comienzo. Porque sin ese proceso previo, esta historia no sería la misma. El futuro sin miedo. Una nueva forma de mirar la vida durante mucho tiempo. El futuro podía generar incertidumbre, pero ahora, la perspectiva ha cambiado. Tania ya no ve el futuro como algo que debe controlar. Lo ve como algo que puede construir paso a paso, sin ansiedad, sin presión, sin miedo constante a perder. Porque cuando una persona ha aprendido a sostenerse a sí misma, el futuro deja de ser una amenaza. Se convierte en una oportunidad. Da el amor que no reemplaza, sino que complementa. Uno de los errores más comunes en las relaciones es creer que la otra persona debe llenar vacíos. Pero en esta historia, eso no ocurre. El amor que Tania ha encontrado no reemplaza nada. No viene a salvar ni a completar. Viene a acompañar. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando dos personas se encuentran desde la plenitud, la relación no se convierte en una dependencia, sino en un espacio compartido. Puede ser ella misma, con sus fortalezas, con sus inseguridades, con su historia. Y eso es lo que hace que esta relación sea auténtica. Porque el amor verdadero no exige perfección, exige honestidad. Quizás uno de los momentos más significativos de este proceso no fue el inicio del nuevo amor, sino el momento en que el pasado dejó de doler. No porque haya sido olvidado, sino porque fue comprendido. El divorcio que marcó su vida hace 14 años ya no es una herida abierta, es una parte de su historia. Una historia que, lejos de definirla negativamente, contribuyó a su crecimiento. Y ese es el verdadero cierre. El mensaje detrás de la historia, la experiencia de Tania Rincón, deja una reflexión clara. No existe un tiempo correcto para volver a amar. No hay reglas universales. No hay caminos idénticos. Cada proceso es único. Algunas personas encuentran el amor rápidamente, otras necesitan años para reconstruirse, y ambos caminos son válidos. Lo importante no es cuándo ocurre,
sino desde qué lugar ocurre. La felicidad real, simple, tranquila y constante. Al final, lo que Tania ha encontrado no es una felicidad espectacular ni llamativa. Es algo mucho más valioso. Una felicidad tranquila, esa que no depende de momentos extremos, esa que no necesita validación externa, esa que se construye día a día. Y aunque no siempre es visible desde fuera, es la más duradera. La historia de Tania Rincón no es solo una historia de amor. Es una historia de transformación. Es la prueba de que, incluso después de los momentos más difíciles, después de años de silencio, dudas y reconstrucción, la vida siempre puede sorprendernos. Porque el verdadero amor no llega cuando lo buscamos desesperadamente. Llega cuando estamos listos para recibirlo. Y quizás esa sea la lección más poderosa de todas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces caigamos, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y ser felices de verdad. Y si esta historia te ha emocionado, inspirado o hecho reflexionar, no te vayas sin hacer esto. Dale me gusta a este contenido. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más historias profundas, reales y llenas de emoción como esta, porque cada historia tiene un significado, y la próxima podría tocar tu corazón. Nos vemos en el siguiente video.